Hola, yo soy Ignacio Valle Cruz, mi matrícula es 22 28 49 2. Mi nombre es Saúl Alexis Cuarenta Molano, matrícula 214625-4. Mi nombre es Carlos Celeste Ibarra Armendáriz, mi matrícula es 2094-79-1. Axel Oliver Posada Hernández, matrícula 211-8521. Hola, el día de hoy hablaremos sobre los elementos de la violencia de género y retos de igualdad e inclusión. Imaginen por un momento un mundo donde todas las personas, sin importar su género, pudieran vivir sin miedo, con las mismas oportunidades y sin barreras que les impidan alcanzar sus sueños. Suena ideal, ¿verdad? Pero la realidad que enfrentamos hoy es muy distinta. La violencia de género y la desigualdad siguen siendo problemas persistentes en nuestra sociedad, afectando la vida de millones de personas en todo el mundo. Pues en este podcast queremos más que nada explorar los elementos que componen la violencia de género, así como los retos que enfrentamos en la búsqueda de la igualdad y pues la inclusión. Pues obviamente comprender estos aspectos pues obviamente es esencial para transformar nuestra sociedad y generar un cambio real. Mi nombre es Celeste y hablaré sobre los distintos conceptos de la violencia de género. La violencia de género es un problema estructural y cultural que se arraiga en la desigualdad y la discriminación hacia las mujeres. Según el INEGI, en 2020, más del 40% de las mujeres en México sufrieron algún tipo de violencia. La violencia de género no solo es física, sino también psicológica, económica y simbólica. Se presenta en diferentes formas, como el acoso y la violencia sexual en espacios públicos y laborales, la violencia institucional y la falta de acceso a la justicia y la protección para las víctimas. Es importante reconocer que es un problema que requiere atención y acción continua de parte de todos nosotros. La violencia de género tiene un impacto devastador en la vida de las mujeres y sus familias. Puede llevar a la pérdida de la autoestima, la depresión, el estrés postraumático e incluso la muerte. Pero no solo es un problema individual, también es un problema social y económico. La violencia de género puede limitar la participación de las mujeres en la economía y la sociedad, lo que puede tener un impacto negativo en el desarrollo del país. ¿Qué podemos hacer para prevenir y erradicar la violencia de género en el país? Podemos empezar por cambiar nuestra cultura y nuestras actitudes machistas. Podemos involucrar a los hombres y los niños en la prevención de la violencia de género. Podemos fortalecer las instituciones y los mecanismos de protección para las víctimas. También podemos apoyar a las organizaciones que trabajan para erradicar la violencia de género. Podemos donar dinero, tiempo o recursos para ayudar a estas organizaciones a continuar su importante trabajo. Juntos podemos crear un país más justo y seguro para todas las mujeres. Un país donde las mujeres puedan vivir sin miedo a la violencia, donde puedan participar plenamente en la economía y la sociedad y donde puedan alcanzar su máximo potencial. Tipos de violencia de género. Violencia física, golpes, empujones, lesiones, etc. Violencia psicológica, amenazas, insultos, humillaciones, etc. Violencia económica, control sobre los recursos económicos, privación de acceso a la educación o al trabajo. Violencia sexual, agresiones sexuales, abuso sexual, etc. Violencia simbólica, estereotipos, discriminación, etc. Factores que contribuyen a la violencia de género. Cultura machista, la cultura que promueve la dominación masculina y la subordinación femenina. Desigualdad de género, la falta de igualdad entre hombres y mujeres en términos de derechos, oportunidades y recursos. Pobreza y exclusión social, la falta de acceso a recursos económicos y sociales. Educación y socialización, la forma en la que se educa y socializa a los hombres y las mujeres. Consecuencias de la violencia de género. Daño físico y psicológico, impacto en la salud mental, impacto en la sociedad. Gracias. Los elementos de la violencia de género. Para entender obviamente la violencia de género, primero debemos reconocer sus elementos fundamentales. Esta no solo es una agresión física, sino un fenómeno estructural que se manifiesta de múltiples maneras en la sociedad.
Sus principales componentes son el tipo de violencia. La violencia de género puede ser física, psicológica, económica, sexual e incluso simbólica. Cada una de estas formas tiene impactos devastadores en la vida de personas afectadas. Seguido de la desigualdad estructural. En muchas sociedades existen normas y tradiciones que perpetúan el dominio de un género sobre otro, limitando el acceso a los derechos básicos como la educación, la salud y la autonomía económica. Los mecanismos de control. La violencia de género no siempre es evidente. Puede manifestarse a través del control financiero, la manipulación emocional, la restricción de la libertad y la normalización del machismo en distintos espacios. Factores socioculturales. Muchas veces la violencia de género se perpetúa por estereotipos y roles de género que limitan el desarrollo de las personas. Frases como los hombres no lloran, las mujeres deben quedarse en casa refuerzan obviamente estas desigualdades. Seguido de los retos de igualdad e inclusión. Ahora bien, frente a esta problemática, ¿cuáles son los principales retos que enfrentamos para lograr una sociedad más justa? Educación y concienciación. La falta de información es uno de los mayores obstáculos. Desde edades tempranas es crucial promover una educación basada en la igualdad y el respeto, desafiando estereotipos y fomentando relaciones sanas. Acceso equitativo a oportunidades. Es necesario garantizar que todas las personas tengan las mismas oportunidades en el ámbito laboral, educativo y social, sin importar su género. Políticas públicas y legislación. Si bien en muchos países existen leyes que protegen contra la violencia de género, el verdadero reto es su aplicación efectiva. Es fundamental que los gobiernos implementen medidas reales para erradicar la impunidad y proteger a las víctimas. Cambio cultural y social. Para lograr una verdadera inclusión necesitamos una transformación en la mentalidad colectiva. Esto implica cuestionar y reformular las dinámicas de poder y los privilegios que históricamente han favorecido a ciertos grupos. La participación activa de toda la sociedad es una lucha por la igualdad, no solo tarea de las mujeres o de grupos minoritarios, sino de toda la sociedad. Hombres, mujeres y personas no binarias deben unirse a la construcción de un mundo más equitativo. Bueno, les hablaré sobre los problemas de violencia de género en México y para eso mencionaré un par de casos. Empecemos con el caso de Devani Escobar, una joven de tan solo 18 años cuyo nombre se convirtió en símbolo en la lucha contra la impunidad. En el mes de abril del año 2022, Devani desapareció después de salir con sus amigos en un perro en Nuevo León. El caso generó una ola de indignación cuando tras días de búsqueda, su cuerpo fue encontrado en un hotel cercano. Las circunstancias de su muerte siguen siendo controvertidas. Inicialmente, las autoridades negaron la hipótesis que Devani había muerto tras caer en una cisterna. Su familia y la sociedad civil exigieron una investigación más profunda sobre la irregularidades en el proceso. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó en conferencia de prensa el 18 de julio que tras practicarse una segunda autopsia al cuerpo de Devani Escobar, se pudo determinar que la joven murió de asfixia por sofocación. El siguiente caso es el de Ingrid Escamilla, una mujer de 25 años que fue asesinada por su pareja en el mes de febrero del año 2020. Lo que hizo que este caso fuera especialmente impactante fue la difusión de imágenes gráficas de su cuerpo en redes sociales y medios de comunicación, lo que revictimizó a niños que a su familia. El caso de Ingrid Escamilla sentó un precedente para legislar que se sancione a funcionarios públicos que capten con un material gráfico, audiovisual o de otra índole que revictimice a las víctimas de violencia de género. En marzo del año 2022, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la llamada Ley Ingrid, que sanciona con penas de 100 a 150 días de multa y de 4 a 10 años de prisión a servidores públicos que fotografíen, copien, filmen, videograben, reproduzcan y difundan evidencia relacionada con una víctima cuya investigación penal se esté llevando a cabo. Por último, les hablaré sobre el caso de Abril Cecilia Pérez Salmón. Ella fue asesinada en la Ciudad de México el 25 de noviembre de 2019. En este día se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Abril, dos de sus hijos y su abogado iban de camino al aeropuerto para abordar un vuelo en Monterrey, cuando dos motociclistas
le dispararon a ella. Fue transportado al hospital, sin embargo, antes de llegar, falleció. 11 meses antes de este suceso, Juan Carlos García, su esposo, le había capturado a su marido con un bate de béisbol y trató de devolverla durante una pelea que tuvieron. Juan Carlos García fue procesado, luego fue encarcelado, aunque después fue puesto en libertad por un juez. Mientras estuvo en la cárcel, Juan Carlos García habría pagado por protección. Una vez que él fue puesto en libertad, le habría pagado a estos mismos ex convictos para asesinar a su esposa Abril. Su caso es un ejemplo claro de cómo el sistema falla a las mujeres que buscan ayuda. A pesar de las órdenes de restricción y de las denuncias que le puso su esposa, muchas mujeres como Abril terminan siendo asesinadas por sus agresores y muchos de ellos no sufren las consecuencias de sus acciones. Ahora concientizaremos sobre los retos que presentan la igualdad y la inclusión. Primero que nada, pues sería reconocer el problema, ya que pues, no podemos solucionar lo que no vemos, ni mucho menos puedes pretender que no están ahí. Algunos de estos problemas serían la brecha salarial o una falta de accesibilidad para personas con discapacidad o la discriminación por género. Sabiendo esto, entonces ahora tocará actuar en nuestro entorno, ya que la inclusión empieza con pequeños cambios. Por ejemplo, no podemos asumir que todas las personas tienen las mismas oportunidades, ya que existen problemas como ya mencioné anteriormente, brecha salarial, la cual consiste en que pues, una mujer gane menos que un hombre por el mismo trabajo. También tenemos que escuchar y dar voz a quienes han sido excluidos. Esto servirá para pues, empatizar con las personas que han sufrido algún tipo de discriminación y saber qué hacer. Denunciar y rechazar actos de discriminación. Y por último también promover un lenguaje inclusivo y respetuoso. Con todo esto fomentaremos una cultura de paz y una inclusión que nos puede permitir una convivencia más sana y igualitaria para todos. La violencia de género es un problema que afecta a millones de mujeres en el mundo, pero la violencia de género no es inevitable. Hay que trabajar para prevenir y erradicar la violencia de género. Podemos empezar por cambiar nuestra cultura y nuestras actitudes hacia las mujeres y educar a los hombres y a los niños sobre la igualdad y el respeto a las mujeres. También tenemos que trabajar para crear un entorno seguro y respetuoso para ellas, crear políticas y programas que protejan a las mujeres de la violencia y la discriminación, apoyar a las mujeres que han sufrido violencia de género y proporcionarles los recursos y el apoyo que necesitan. Tenemos que generar cambios en la vida diaria para promover la igualdad y el respeto hacia las mujeres. Después de analizar estos puntos, quiero que reflexionemos juntos sobre qué podemos hacer desde nuestra posición para contribuir a la igualdad y la erradicación de la violencia de género. A veces creemos que los grandes cambios solo ocurren a nivel gubernamental o institucional, pero la realidad es que cada acción, por más pequeña que parezca, cuenta. Al cuestionar actitudes machistas, al hablar abiertamente sobre estos temas, al educarnos y educar a las nuevas generaciones en el respeto y la empatía, estamos contribuyendo a una sociedad más justa. El cambio hacia la igualdad es largo y desafiante, pero es un compromiso que debemos asumir colectivamente, porque solo cuando logremos romper con las barreras de la violencia y la discriminación, podremos vivir en un mundo donde cada persona puede ser quien sea, sin miedo y sin limitaciones. La lucha contra la violencia de género y en favor de la igualdad y la inclusión es un camino largo y difícil que necesita de la participación de toda la sociedad. Debemos seguir cuestionando las reglas y estructuras que mantienen la desigualdad, al mismo tiempo que construimos unos espacios seguros y empoderadores para todos. Solo a través de un esfuerzo colectivo y constante podremos avanzar hacia una comunidad donde se respete la dignidad y los derechos de cada individuo sin importar su género. De esta actividad puedo concluir que es importante actuar ante los retos que presentan la igualdad y la inclusión, ya que tristemente hoy en día sigue existiendo ciertas actitudes o comportamientos
o formas de pensar que pues se quedaron más en el pasado y pues ya no debería de haberlas, tomando en cuenta todas las trascendencias que hay pues, hoy en día y con todos los movimientos. Con esto se puede fomentar un ambiente más igualitario para todos y pues estar conviviendo pues armónicamente.